La concordia fue posible es el epitafio en la lápida colocada sobre la tumba de Adolfo Suárez, una frase que él reconocía como la base de su pensamiento. El expresidente del Gobierno ha sido enterrado hoy en la Catedral de Ávila junto a su mujer, Amparo Illana. Durante la misa oficiada, antes, el obispo de Ávila ha destacado su trabajo por el entendimiento y la ingratitud que sufrió. Sin rencor ni revancha, con espíritu democrático trabajó sin cesar por el entendimiento entre los españoles. Hola, buenas noches. Ávila se ha volcado en la despedida de Adolfo Suárez. Miles de personas han acompañado a los familiares del expresidente en la misa corpore insepulto a la que ha asistido Luis Leanes, el presidente del Gobierno, y numerosos representantes políticos. Sí, y otros que lo fueron, como los ministros Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Jaime Lamo de Espinosa o Marcelino Oreja. También han querido estar las viudas de Leopoldo Calvo Sotelo y de Agustín Rodríguez Sagún. Como decíais, de la despedida de Adolfo Suárez nos quedamos con dos frases. Una, el epitafio sobre su lápida: la concordia fue posible. La otra la ha pronunciado el obispo de Ávila. Suárez trazó un camino que merecería ser continuado. Gracias, Luis. Antes del entierro, también miles de ciudadanos, pero en Madrid, han presenciado el paso del cortejo fúnebre. La solemne ceremonia ha comenzado en el Congreso de los Diputados y solo se ha interrumpido, Estrella Moreno, con aplausos y gritos de gracias, presidente. Sí, la solemnidad de los honores de Estado ha estado siempre acompañada por los aplausos de las miles de personas que se han agolpado en torno al cortejo fúnebre del presidente Suárez, el presidente del consenso. Gracias, Estrella. Y esta tarde el Constitucional ha declarado inconstitucional la declaración del Parlamento proclamando la soberanía del pueblo catalán. La decisión se ha acordado, Marga Hernández, por unanimidad. Sí, el Constitucional declara nula el principio fundamental, el principio primero y fundamental de la declaración soberanista que aprobó el Parlamento de Cataluña hace algo más de un año. El principio que hace referencia al pueblo catalán, a Cataluña, como sujeto jurídico y político soberano. Y dice además que ese principio vulnera no solo la Carta Magna, sino también el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Gracias, Marga. La decisión se ha conocido el mismo día en el que el Parlamento catalán ha recusado a 3 magistrados del Constitucional porque no los considera imparciales. Y la delegación del Gobierno en Madrid va a expedientar a los organizadores de las marchas por la dignidad del sábado pasado. Considera que son ellos los que tenían que haber garantizado la seguridad y les responsabiliza de los incidentes que se produjeron. Cristina Cifuentes ha asegurado que algunos manifestantes se ensañaron con los agentes policiales. Iban a por los policías, intentaban matar a algunos policías. A mí verdaderamente me produce tristeza y decepción ver que estas personas, la mayoría, excepto uno, están en libertad con cargos. Y continúa la polémica por la decisión de Malasia de certificar oficialmente la muerte de las 239 personas que iban a bordo del vuelo MH370, Marcos. Así es, buenas noches, Ana. Polémica sobre todo en China, porque recordemos que más de la mitad de esos 239 pasajeros eran de origen chino y por eso el gobierno de Pekín exige al de Kuala Lumpur más pruebas sobre el supuesto accidente de la aeronave en aguas del sur del Índico. Luto en las portadas de la prensa malasia en señal de dolor, mientras los familiares de las víctimas exigen con rabia más datos que los facilitados por los satélites. Dudan de la versión del gobierno malasio y piden que no se detenga la búsqueda, en la que China se va a involucrar más directamente. Aumenta el posible número de víctimas del corrimiento de tierras en el estado norteamericano de Washington. Ya se han encontrado 14 cadáveres y las autoridades elevan a 176 el número de desaparecidos. El desplome de más de 50 metros de pared de un monte ha afectado a 1,5 kilómetros de terreno en el que han quedado sepultados unos 50 inmuebles. El suelo donde se asienta el hotel El Algarrobico, en el Cabo de Gata, Almería, es urbanizable. Así lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una nueva sentencia, la primera en 8 años que considera que el hotel está levantado legalmente. Además de 20 sentencias que fallaban que era ilegal. Algunas incluso apuntaban a su demolición. Los ecologistas han anunciado que recurrirán.
Las policías española y boliviana han rescatado a un niño español de 12 años que estaba secuestrado desde hacía una semana en Santa Cruz, Bolivia. Son una familia española que vive allí y, según la policía, este caso podría estar relacionado con el narcotráfico. Los investigadores dicen que no tiene nada que ver con el secuestro de la niña del Hospitalet, que estuvo 7 meses en la selva boliviana. Mañana seguimos con temporal, de lluvia, sobre todo en el norte del país, de viento en gran parte de España, aunque especialmente en la mitad este, y de nieve, sobre todo en toda la cordillera cantábrica, el Pirineo y también la Ibérica. Una jornada más con temperaturas que siguen bajando. Luego más del tiempo y también tiempo para los deportes, como siempre en el telediario. Había mucha expectación. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Por saber qué decidía el comité de competición sobre Sergio Ramos. ¿Qué ha pasado? Pues otro capítulo del clásico, pero en este caso en los despachos. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha habido sorpresa y tampoco rectificación. El comité de competición mantiene la tarjeta roja a Sergio Ramos por su expulsión el pasado domingo en el clásico. El Real Madrid va a recurrir a apelación, que no se reúne hasta el viernes, por lo que pedirá la cautelar para que mañana el central pueda jugar en Sevilla. Por cierto que próximamente se pronunciará la competición sobre las declaraciones de Ramos y de Ronaldo contra el árbitro. Parece que todo quedará en una multa. Mientras en el Barça el panorama es bien distinto, la victoria ante el Real Madrid ha surtido efecto bálsamo y hoy al Tata Martino, técnico azulgrana, se le ha oído decir que le gustaría cumplir íntegro su contrato. Y de Messi ha hablado el presidente Bartomeu. El club trabaja para cerrar la renovación del 10 azulgrana próximamente. Hoy entre las imágenes que hemos visto nos ha llamado la atención una que llega desde Nueva York. Es el salto en paracaídas desde el One World Trade Center de esta ciudad, el edificio que se construyó en el lugar de las Torres Gemelas. 4 hombres se han colado en el edificio, que todavía no se ha inaugurado, y han saltado con cámaras desde la azotea a 104 pisos de altura, grabando la caída. Ha sucedido esto hace unos meses, pero hoy los han detenido por conducta temeraria. A las 3:05 de la tarde, el expresidente Adolfo Suárez ha recibido sepultura en la Catedral de Ávila. Sus restos mortales descansan ya junto a los de su mujer, como él quería. Sobre su lápida, una escueta frase: la concordia fue posible. Miles de personas han despedido al expresidente del gobierno en su último recorrido por las calles de Ávila. Antes del entierro se ha oficiado una misa corpore in sepulto. Estamos en directo en el Congreso de los Diputados, pero también en la Catedral de Ávila, donde empezamos con Luis Leanés. El templo estaba abarrotado, Luis. Sí, efectivamente, para dar el último adiós a Adolfo Suárez con esa frase que quedará ya para siempre: la concordia fue posible. Es el epitafio sobre su lápida con el que sus hijos han querido que se recuerde su legado y el que fue la base de su pensamiento político. Descansa en paz, ha dicho el obispo de Ávila, el hombre que inauguró un nuevo modelo de convivencia política, un modelo basado en el respeto, el pacto y el consenso, sin rencores ni revanchas, porque Suárez trabajó sin descanso, ha destacado, por el entendimiento de los españoles, y ese camino que trazó merecería ser continuado. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente José María Aznar, los ministros de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Jaime Lamo de Espinosa o Marcelino Oreja, las viudas de Leopoldo Calvo Sotelo y de Agustín Rodríguez Sagún, y sobre todo muchísimos vecinos de Ávila han querido estar aquí en la catedral para despedir a Adolfo Suárez, o en palabras del obispo, en su vuelta a casa. Un piquete de honores de la policía local ha sido el encargado de trasladar el féretro de Suárez frente al altar mayor de la catedral, arropando a la familia muchos de sus paisanos que no han faltado al funeral. Medio centenar de sacerdotes han concelebrado la ceremonia oficiada por el obispo de Ávila. García Burillo ha leído un mensaje de pésame del Papa Francisco en el que recuerda a Suárez como una figura destacada de la etapa reciente española. En la homilía, el obispo también ha elogiado el papel que jugó el expresidente en la transición. La gran aportación de Suárez a la sociedad española y a la comunidad internacional ha sido la reconciliación del pueblo español. Su política consiguió que las dos Españas volvieran a encontrarse tras décadas de animadversión y de odio. Y ha añadido que siempre buscó el consenso respetando al adversario sin rencor ni revancha. Él trazó un camino que bien merecería ser continuado.
Entre las autoridades, Mariano Rajoy, José María Aznar, el presidente de Castilla y León y varios exministros. Tras el funeral, los restos mortales de Suárez han recibido sepultura en el claustro de la catedral. En vida, él pidió ser enterrado aquí. En la lápida hoy se podía leer este epitafio: la concordia fue posible. Sobre la 1:30 de la tarde ha llegado el cortejo fúnebre a Ávila. Desde hacía ya algún tiempo, miles de personas, los vecinos de Ávila, esperaban en la calle para despedir al expresidente del gobierno, Luis, antes de que llegara a la catedral. Sí, de hecho, hoy es un día de mucho frío y mucho viento en Ávila. Ha comenzado incluso ahora a nevar, pero eso no ha impedido que muchísimos vecinos hayan querido estar en esta plaza para darle su último adiós emocionado. Los que le conocieron recuerdan que cuando se encontraban con él por la calle, les recordaba incluso por su nombre. Otros han venido con fotos, con carteles electorales de UCD y del CDS. Algunos le conocieron de niño, otros ni siquiera le han conocido, como un grupo de chicos que venían de un colegio. Nos han dicho que han venido a despedir al hombre, al primer presidente de la democracia que ahora están estudiando en sus libros de historia. Sus paisanos le han salido a recibir a la carretera. A la 1:30 de la tarde, el coche fúnebre con los restos de Suárez llegaba a Ávila. Ni el intenso frío ni el viento han podido con los abulenses, que han estado horas de pie esperándole. Y he ido mucho a hacer besos. Le conocía bien. Un señor muy bueno, como ninguno. No puedo. Darle un pequeño homenaje a este hombre, que se lo merece. Estoy aquí porque quiero brindarle el homenaje, mi agradecimiento hacia él. Mientras el cortejo fúnebre recorría lentamente las calles de Ávila, a la catedral, el lugar donde Suárez siempre quiso ser enterrado, seguían llegando las autoridades y los amigos del expresidente. Me parece que se ha ido rodeado del cariño de la gente, rodeado del cariño de la clase política y rodeado del cariño de los periodistas, que tampoco es poca cosa. A pesar del aire, a pesar del frío, la gente se ha volcado a la calle porque quiere ver a un abulense ilustre, a un abulense hijo adoptivo de esta ciudad. 10 minutos antes de las 2 de la tarde, el féretro llegaba a la Catedral del Salvador. Ayer ha recibido con más aplausos y ovaciones. Adolfo Suárez descansa ya junto a su mujer en el mismo claustro donde yace también otro político vinculado a Ávila, Claudio Sánchez Albornoz. La despedida oficial a Adolfo Suárez ha comenzado esta mañana en el Congreso de los Diputados en un acto solemne con honores militares. Miles de personas han acompañado el paso del cortejo fúnebre hasta la Plaza de Cibeles. Estrella Moreno, cuéntanos cómo se han vivido ahí en el Congreso las últimas 24 horas. Pues aquí lo hemos vivido como si se pusiera punto y final a uno de los capítulos más importantes de la reciente historia de España. Un acto, el institucional, de máxima solemnidad. Honores de Estado para el presidente de la transición, para el presidente del consenso. Y otro muy cálido, el de la multitud de personas que con sus aplausos han acompañado al cortejo fúnebre que ha caminado a pie y recorrido las calles del centro de Madrid. Era la última vez que Adolfo Suárez estaba en el Congreso de los Diputados, aunque su buen hacer en la transición perduran dentro de los muros de la Cámara y también en los libros de historia. Honores de Estado para un hombre que a fuerza de consenso logró que España dejara atrás la dictadura para recuperar la democracia. Actos muy solemnes por parte de las instituciones del Estado y muy cálido por parte de los ciudadanos que acompañaron en todo el recorrido al cortejo fúnebre. Momentos de la historia que muchos querían vivir en primera persona. Y otros inmortalizar en su álbum de recuerdos. Durante una hora el centro de Madrid se ha parado para arropar a la familia de Adolfo Suárez. Solemnidad, homenaje y respeto en memoria del presidente Adolfo Suárez, el presidente que por encargo del rey nos devolvió la democracia.
Durante 24 horas el féretro del presidente Suárez ha estado custodiado por los leones del Congreso y bajo su atenta mirada las puertas del Palacio de las Cortes se han abierto a la ciudadanía. Colas kilométricas que serpenteaban las aceras del centro de Madrid y varias horas de espera no han hecho recular a más de 30.000 personas. Con su presencia le han rendido homenaje. Unos valores. Nos trajo la libertad a España, la paz, y que abrió un camino recto. Dignidad de la profesión de político. Y allí, para recibirles, siempre la familia Suárez. La capilla ardiente cerraba a las 2 de la madrugada y ha tenido que reabrir a las 7 de la mañana, una hora antes de lo previsto, porque ya había colas. Ciudadanos que transmitían emoción, orgullo de haberle tenido como presidente, pero el mensaje más escuchado ha sido este. Bueno, gracias, presidente. Ha habido más muestras de cariño y de reconocimiento. En Murcia y Mallorca, por ejemplo, la delegación del Gobierno ha puesto un libro de firmas para que los ciudadanos se despidan del expresidente. El Ayuntamiento de Madrid va a nombrar a Adolfo Suárez hijo predilecto de la ciudad. Y ciudades como Palma, Lugo, Santiago y Barcelona estudian dedicarle una calle. Para los más jóvenes es el momento de conocer quién fue Adolfo Suárez. ¿Alguien puede contarme algo de Adolfo Suárez? Fue el primer presidente después de la dictadura de Franco. 11 años, sexto de primaria, esta media página es su primer contacto con Suárez, sobre el que ya han oído mucho en sus casas, en la tele. Todos saben lo del Alzheimer, lo político les cuesta más. Carrillo. Cada profesor usa un truco, un gancho, para grabar a Suárez en sus cabezas. La frase más famosa de Suárez. Y si el silencio es su respuesta al principio de clase, al final todo cambia. Plantó cara sin importarle que le hicieran daño. Lo que aprenden de la transición, con 11 años se repasa a los 14 y de nuevo a los 17, ya con 6 páginas, una lección. También la última del curso, y por lo menos en esta clase parece que algo queda. ¿Sabíais perfectamente quién era Suárez? Sí. ¿Todos? Hombre, perfectamente no, pero una idea bastante clara sí. Mentía con lo que hizo todo, porque hay que ser bastante valiente para enfrentarse a prácticamente todo un gobierno, para intentar cambiar un estado entero. Se estudia el por qué se hace retirar a Arias Navarro, cuál es el proyecto que tiene Suárez y el rey en común, qué dificultades plantea esto, qué resistencia. Este martes la mayoría hemos recordado a Suárez, otros muchos han aprendido quién era. ¿Por qué se utiliza la palabra transición? Seguimos con otras noticias del día. Lo destacábamos al comenzar el telediario. El Tribunal Constitucional ha rechazado parcialmente la declaración de soberanía que aprobó el Parlamento de Cataluña en enero del año pasado. Enseguida nos vamos a Cataluña, a Barcelona. En la sede del Alto Tribunal está Marga Hernández. Marga, la decisión que hemos conocido es la respuesta al recurso planteado por el Gobierno. Sí, estima en parte el recurso que presentó el Gobierno por unanimidad. Los 12 magistrados declaran nulo el principio que define Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, el principio fundamental de la declaración soberanista que aprobó el Parlamento de Cataluña. En el marco de la Constitución, dice la resolución, una comunidad autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación. Pero también dice que sí son legales las referencias al derecho a decidir de los catalanes, siempre y cuando se desvinculen del derecho de autodeterminación y siempre y cuando se interpreten como una aspiración política a la que se puede llegar por métodos que sí encajarían dentro de la Carta Magna. El Tribunal declara inconstitucional y nulo el punto primero de la Declaración de Soberanía. Es el que dice que el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano. Para los magistrados, este punto vulnera 2 artículos de la Constitución y otros 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y explican que aceptar la soberanía del pueblo catalán supondría darle la posibilidad de quebrar, solo con su voluntad, la indisoluble unidad que recoge la Constitución española. Los magistrados también aseguran que una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación. El tribunal sí acepta las referencias en el texto sobre el derecho a decidir de los catalanes, pero como una aspiración política que encaje en la Constitución. Los magistrados añaden que se pueden plantear, dentro de los procedimientos que ya existen, cambios en la Carta Magna sin vulnerar derechos fundamentales. Buscamos reacciones ahora en el Parlamento de Cataluña. Gemma Esteve, ¿qué han dicho los distintos grupos políticos después de conocer la sentencia?
Pues los grupos que apoyaron esa declaración de soberanía, CiU, Esquerra, Iniciativa, han acusado al Tribunal Constitucional de órgano político. Dicen que la sentencia conocida hoy no anula nada porque a su juicio esa declaración de soberanía era meramente un texto político sin consecuencias jurídicas y por tanto han insistido en que la hoja de ruta hacia la consulta sigue adelante. Por su parte, el PSC, recordemos que votó en contra de esa declaración de soberanía junto al Partido Popular y Ciutadans, dice que la sentencia conocida hoy pone de manifiesto que esa consulta debe ser pactada previo pacto entre la Generalitat y el Gobierno central. Por otro lado, el Partido Popular y Ciutadans, tras esta sentencia, instan al presidente Mas a que abandone su proyecto soberanista por inconstitucional. Esta decisión del Tribunal Constitucional se ha conocido tan solo unas horas antes de que el Parlamento de Cataluña intentara recusar a 3 magistrados del Alto Tribunal, entre ellos a su presidente, al considerar que por su trayectoria no iban a ser imparciales al deliberar respecto a esta cuestión. Que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurídico, sino que es un órgano político que decora jurídicamente sus resoluciones. Nosotros, como dijo un padre de la Constitución, viendo cómo hay miembros del Tribunal Constitucional que son agitadores de la catalanofobia, nos merece muy poco respeto esta resolución del Tribunal Constitucional. No nos moveremos ni un milímetro de la hoja de ruta que se marcó porque responde a la voluntad del pueblo de Cataluña expresada en las urnas en las últimas elecciones del Parlamento. Hay que poner el contador a cero y que el único camino posible para celebrar la consulta sobre el futuro político de Cataluña es aquel que proviene de un acuerdo entre gobiernos, entre el gobierno catalán y el gobierno español. Cueste lo que cueste y tarde lo que tarde este acuerdo. Debería poner punto y final a este proceso absolutamente fuera de la ley, fuera de la Constitución, fuera del marco normativo que pretende única y exclusivamente sacar a Cataluña del resto de España. El Gobierno va a abrir un expediente sancionador a los organizadores de las marchas por la dignidad del sábado pasado en Madrid sobre los incidentes que se produjeron al final de esa marcha. Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno, ha dicho que hubo radicales que atacaron a los policías. La delegada del Gobierno en Madrid dice que hubo un ensañamiento y una agresividad inéditos en los disturbios del sábado. Buscaban, dice Cristina Cifuentes, dañar premeditadamente a la policía. Por eso lamenta que los detenidos hayan quedado en libertad pocas horas después. Iban a por los policías, intentaban matar a algunos policías. A mí verdaderamente me produce tristeza y decepción ver que estas personas, la mayoría, excepto uno, están en libertad. La delegación del Gobierno ha abierto un expediente a los organizadores no por los disturbios posteriores, sino por los incidentes al paso de algunas marchas por municipios de la periferia de Madrid. UGT y comisiones obreras que participaron en la convocatoria rechazan la responsabilidad y reclaman explicaciones a la propia delegada. Intente cargar el muerto a los organizadores de la marcha no me parece correcto y desde luego estoy en radical desacuerdo, porque ella tiene mucha responsabilidad de lo que ha pasado el día 22 de marzo. También exigen explicaciones los sindicatos policiales, piden la dimisión de los responsables del dispositivo del sábado. Una mejor planificación, dicen, hubiera evitado un número tan elevado, más de medio centenar, de agentes heridos. Según el auto del juez que recoge Europa Press, el único detenido que permanece en prisión agredió con un adoquín a un policía cuando había perdido su casco. En Melilla continúan los traslados de inmigrantes a la península para aliviar la situación del CETI. Uno a uno han ido subiendo a un avión que los ha llevado a Madrid y a Jerez, donde han ingresado en CIES y centros de acogida. En total han salido 60. Además, desde hoy, Melilla tiene nuevo jefe superior de policía. El cambio llega en un momento de fuerte presión migratoria en la ciudad. Interior también ha relevado a otros 5 jefes superiores, incluido el de Ceuta. Y el juez Ruz de la Audiencia Nacional ha enviado un secretario judicial junto a la Policía de Delitos Fiscales y Económicos a una sucursal de Bankia que está situada junto a la casa de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular. Intenta aclarar el origen de 649.000 euros ingresados por su mujer. Lo que el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ha ordenado buscar en esta sucursal de Bankia son los comprobantes de 2 ingresos que suman entre los dos casi 650.000 euros. Esos ingresos los realizó en 2005 y 2006 Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Esos comprobantes ayudarían al juez Ruz a esclarecer el presunto origen ilícito de ese dinero. Los hechos que investiga podrían ser constitutivos de varios delitos, entre ellos
delitos: cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal. El Consejo General del Poder Judicial ha concedido esta tarde al juez Elpidio José Silva la excedencia voluntaria para poder ser candidato por un partido propio, RED, a las elecciones europeas. Silva está suspendido de sus funciones al haberse abierto juicio oral contra él por prevaricar presuntamente al encarcelar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Y el Gobierno ha planteado hoy en una reunión a los 6 grandes bancos y a las constructoras que asuman una quita de hasta el 50% de la deuda de las autopistas de peaje en quiebra. Sería el primer paso antes de crear una sociedad pública con esas carreteras para evitar su liquidación. El Gobierno les ha dado una semana para contestar. La falta de tráfico ha llevado a la quiebra a 10 autopistas de peaje en los últimos años. El Gobierno plantea una solución, pero no quiere quedarse con todo el problema. El proyecto de una nueva sociedad estatal que integre a todas esas carreteras lleva meses encima de la mesa en Hacienda y Fomento. Esa empresa pública no asumiría todo lo que deben las autopistas. La deuda conjunta con la banca es de 3.900 millones y de 700 con las constructoras y otros acreedores. A la banca le proponen que acepte una quita inicial del 36%. El resto no lo cobrarían de forma inmediata porque la nueva sociedad, avalada por el Estado, emitiría un bono a 30 años con una rentabilidad del 1%. Eso supondría una nueva quita. En total, renunciarían al 50% de la deuda. Tienen una semana para responder. El Estado, además, tiene que pagar 1.200 millones adicionales que todavía no han cobrado los propietarios de las fincas expropiadas. Lo que sigue en el aire es cómo convencer a los conductores para que paguen un peaje por utilizar las autopistas. En definitiva, conseguir que generen ingresos en el futuro. Las asociaciones de consumidores denuncian que no guarda relación el precio que pagamos en las gasolineras con los precios internacionales de referencia. A pesar de que esos precios bajaron en 2013, los márgenes de la gasolina subieron un 25% y los del gasóleo un 11%, según la Comisión de los Mercados y la Competencia. En España los precios de los carburantes sin impuestos superan la media europea. Son los cuartos más altos en gasolina, solo por detrás de Bulgaria, Dinamarca y Malta. En gasóleo ocupamos la 6ª posición. Aunque en precio final estamos por debajo de la media europea porque aquí los impuestos son menores. Eso significa que efectivamente los márgenes son más amplios y eso es lo que hace que los precios pues estén en el nivel que están. Por cada litro de carburante, las petroleras tienen 17 céntimos de margen según Competencia, lo que supuso un incremento del 25% en gasolina y del 11% en gasóleo en el último año. No guarda ninguna relación los precios internacionales de referencia, la bajada que han tenido con el precio que nos están cobrando a los consumidores españoles. El regulador asegura también que algunas compañías como Repsol, Cepsa y BP tienen precios muy alineados y hasta 3 céntimos más caros por litro que en las gasolineras independientes. Cada vez cuesta más mover el coche. Pues el otro día estaba a 1,20 y pico y hoy está a 1,30 y pico. Con que me refiero por los precios que quieren. Este año varias comunidades han modificado el tramo autonómico del impuesto de la gasolina. Competencia denuncia que las subidas se trasladan a los consumidores por completo. Con las bajadas, dicen, no se dan tanta prisa. Con titulares como Buenas noches MH370, la prensa de Malasia despide con las portadas en negro a las 239 personas que viajaban en el avión desaparecido hace 18 días en aguas del Índico. No fue hasta ayer cuando las autoridades malasias descartaron la posibilidad de encontrar supervivientes. Los familiares de las víctimas se han mostrado indignados al conocer la confirmación oficial. Y exigen más pruebas que los datos facilitados por el gobierno de Malasia, datos basados en la información registrada por los satélites. La gran preocupación ahora del gobierno de Malasia son las familias de las víctimas, la mayoría ciudadanos chinos que quieren y exigen explicaciones. De hecho, el gobierno chino ha mandado hasta aquí, hasta Malasia, una persona encargada de coordinar y controlar las labores de búsqueda de los restos del avión desaparecido. A su vez, el gobierno de Malasia ha enviado a Pekín, a China, una delegación oficial para tratar de aliviar y apaciguar las tensiones que han surgido. Hoy es un día doloroso para este país, para Malasia, que tardará mucho tiempo en olvidar esta tragedia.
En Kuala Lumpur, capital de Malasia, hasta los rascacielos han colgado en sus carteles luminosos oraciones por las víctimas. También en las calles se puede leer «Rezad por el vuelo MH370». Ciudadanos malasios han improvisado esta especie de altar donde han escrito notas en su recuerdo. Los periódicos ya han puesto nombre y rostro a los 239 pasajeros del avión desaparecido y muchas familias empiezan a digerir la noticia, como estos hermanos que han perdido a sus padres. Tenemos roto el corazón porque sus vidas han sido muy cortas. Habían trabajado duro durante años para jubilarse y poder viajar y pasar más tiempo con la familia y los amigos. En China, las familias desconsoladas y hartas de esperar se han dirigido a la Embajada de Malasia en Pekín para pedir explicaciones. ¿Por qué debemos esperar aquí una hora si llevamos 18 días esperando? No tiene ningún sentido, pregunta este hombre. La tensión ha ido en aumento cuando la policía les ha impedido el acceso. Con pancartas y coreando gritos, muchos han logrado saltar el cordón policial. ¿Puede entender el gobierno de Malasia cómo nos sentimos? Si pudieran comprendernos no estaríamos aquí. Nos critican, pero ellos no hacen nada, dice esta mujer. Presas de los nervios, muchos familiares han forcejeado hasta con los fotógrafos. Casi la mitad del pasaje del Boeing 777 eran de nacionalidad china. Seguimos hablando del avión desaparecido porque todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque si finalmente se encuentran e identifican los restos del avión, aún queda localizar las partes principales del aparato. Las señales que transmiten las cajas negras, que también aportan información sobre lo sucedido, son imprescindibles. El misterio del vuelo MH370 sigue intacto. El rompecabezas de datos analizados en este centro de telecomunicaciones británico permite asegurar que el avión se estrelló en el Océano Índico, pero el porqué deberá aclararlo la caja negra, que en realidad es naranja, como esta. Registra todos los datos de altitud, de velocidad, de presión, temperatura externa del avión en los momentos, sobre todo previos al accidente, que pueden ser determinantes en la causa. Lo primero es localizar en qué punto cayó el avión, y la superficie de búsqueda es como 3 veces España. No estamos buscando una aguja en un pajar, sino el pajar, ha dicho un responsable de la operación. Y el tiempo juega en contra. Las cajas negras emiten señales ultrasónicas durante 30 días, pero hay que pasar cerca para detectarlas. El alcance que tienen es muy pequeño, está entre 2 y 4 kilómetros. Si la profundidad es de unos 3.000 metros aproximadamente, pues evidentemente hay que pasar muy cerca o prácticamente por encima de los restos del avión para poder localizar esas cajas negras. 2 años tardaron en recuperar las del avión de Air France que se estrelló en 2009 en el Atlántico, y entonces sabían dónde buscarlas. En La Haya, durante la clausura de la cumbre de seguridad nuclear, el presidente de Estados Unidos ha relegado a Rusia a la condición de potencia regional. Barack Obama asegura que Moscú no es la principal amenaza para Estados Unidos. Nos vamos a La Haya en directo. Ahí está Álvaro López de Goicoechea. ¿Qué más mensajes ha dado Barack Obama? El presidente de Estados Unidos ha advertido a Rusia que si sus tropas van más allá de Crimea habrá nuevas sanciones y estas tendrán carácter financiero, comercial, energético e incluso en materia de armamento. Barack Obama ha emplazado a las autoridades de Moscú a dejar claro si quieren regresar o no a la legalidad internacional y en caso negativo ha advertido que tendrá un coste para Rusia, aunque también ha admitido que podría perjudicar a terceros países. A caballo entre dos cumbres, la que hoy ha concluido aquí en La Haya de seguridad nuclear y la de mañana en Bruselas con la Unión Europea, Obama le ha dicho a Rusia que invadir a vecinos no es un síntoma de fortaleza, sino de debilidad. El hecho de que Rusia se sintiera empujada a entrar militarmente indica menos influencia, no más. Nosotros tenemos una influencia considerable sobre nuestros vecinos y generalmente no necesitamos invadirlos para tener una relación estrecha de cooperación con ellos. Y en Ucrania hoy ha muerto en un tiroteo con la policía Alexander Musinsko, un conocido líder ultranacionalista. Pertenecía a una de las milicias de extrema derecha que ayudaron a derrocar al presidente Viktor Yanukovych y que ahora acusan al nuevo gobierno de asesinar a Musinsko. No es el único problema para las autoridades de Kiev. Hoy además ha dimitido el ministro de Defensa, que ha sido muy criticado por su actuación en Crimea. Y desde Europa, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que la Agencia Nacional de Seguridad va a frenar la recopilación de registros telefónicos. Así pretende aliviar las preocupaciones que le han transmitido, ha dicho, por su controvertido programa de espionaje.
Además, hoy también hemos sabido que Washington ya no va a administrar los dominios más importantes de Internet como los .com o .net. El organismo que se encarga de que las direcciones de todos los equipos informáticos del mundo sean diferentes deja de depender del gobierno estadounidense. 25 años después de que el científico británico Tim Berners-Lee se preguntara qué pasaría si los ordenadores pudieran compartir información unos con otros, la red de redes ha dado otro paso que los expertos consideran histórico. Estados Unidos acaba de anunciar que abandona el control que ejerce sobre la atribución de los dominios en Internet para dejar paso a un sistema de gestión global. Hasta ahora, Estados Unidos controlaba el ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, encargada de gestionar dominios como .com, .net o .gov, una organización bajo control del Departamento de Comercio. Hace tiempo que los Estados Unidos, que crearon Internet, han ido dando pasos para liberar el control de la red con la idea de reforzar su gobernanza internacional. Aunque los expertos creen que Washington ha acelerado el proceso por la presión internacional contra su papel dominante en la regulación de Internet, presiones que han crecido desde las revelaciones del exanalista de la NSA, Edward Snowden. Aquí en Estados Unidos, algunos expertos advierten estos días que, más allá de la impresión de mayor libertad en Internet que esto pueda dar, la ausencia de supervisión de Estados Unidos hará más vulnerable a la red, a presiones de gobiernos, empresas, grupos de interés de todo el mundo. Y también en Estados Unidos, en el estado de Washington, los equipos de rescate siguen trabajando contra reloj para intentar encontrar supervivientes después del deslizamiento de tierras del sábado pasado. Hablamos con Almudena Ariza. Almudena, en las últimas horas la cifra de desaparecidos ha seguido aumentando. Sí, el último balance de víctimas habla ya de 14 muertos, 176 desaparecidos y una decena de heridos. Algunos de ellos continúan en estado crítico. El propio presidente Obama ha firmado una declaración de emergencia para la zona que garantiza fondos federales y ayudas públicas para hacer frente a las consecuencias de este desastre. Un desastre que se originó, recordemos, por las lluvias torrenciales caídas en los últimos días en la zona, que hizo que se empapara el terreno arcilloso de ese área y que acabó por derrumbarse, causando esta catástrofe. Muchos de los vecinos se quejan ahora de que no hubo ningún tipo de prevención ni señal de alerta y que muchas casas además son precarias, prefabricadas y algunas de ellas incluso caravanas. Son además los propios vecinos junto con los rescatadores los que están buscando en la zona alguna señal de vida entre las montañas de lodo, de escombros y de árboles. En tan solo 3 segundos la tierra se hundió, originando un cráter de 50 metros de profundidad. Toneladas de tierra sepultaron decenas de casas con la mayor parte de sus vecinos en el interior. Ocurrió el sábado por la mañana cuando muchas familias estaban en sus viviendas, algunas residencias de fin de semana. Yo estaba bajando la montaña y de pronto todo se puso oscuro, como si alguien te atrapara, y todo desapareció en 3 segundos, dice este superviviente. En las primeras horas se escuchaban los gritos de socorro de los atrapados. Los servicios de rescate, con helicópteros, lanchas y con perros entrenados, rescataron a muchas de las víctimas, pero después se hizo el silencio y todavía hoy hay casi 2 centenares de desaparecidos. Yo soy un hombre de fe y creo en los milagros, dice uno de los responsables del rescate, pero las familias saben que el tiempo corre en contra y que ya es muy difícil encontrar supervivientes. Mi hija de 16 años está desaparecida. Mi hijo mayor y mis 2 nietos están cavando para tratar de encontrar algún rastro de ella. Esta noche, una vigilia celebrada en una iglesia cercana ha dado un poco de consuelo a estas familias rotas por el dolor. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado la detención de 3 generales de la Fuerza Aérea que, según él, pretendían sublevarse. Maduro ha dicho que tenían vínculos directos con la oposición y que venían diciendo que esta era la semana definitiva. Y siguiendo con la crisis en Venezuela, la diputada opositora expulsada del Parlamento, María Corina Machado, ha dicho desde Perú que ocupará su escaño en cuanto vuelva al país. Su expulsión se produjo tras aceptar el asiento de Panamá para hablar ante la Organización de Estados Americanos. A 80 días del Mundial de Fútbol, Brasil anuncia que el ejército va a ocupar favelas cerca del Aeropuerto Internacional de Río para garantizar la seguridad. Quieren expulsar a los narcotraficantes que se han atrincherado en un área donde viven unas 100.000 personas. En las últimas semanas han muerto 8 agentes a manos del crimen organizado.
El ministro de Exteriores ya se encuentra en Vietnam, donde continúa su viaje por el sudeste asiático, una gira que comenzó en Filipinas. Allí, García Margallo visitó Tacloban, la región más devastada en noviembre del año pasado por el tifón Haiyan y que dejó 6.000 muertos. España colaboró durante la emergencia y ahora ha entregado 25 barcas de pesca artesanal. En los próximos meses se entregarán otras 375. Margallo dice que pese a la crisis hay que seguir ayudando a Filipinas. Lo mismo que se hizo un esfuerzo en el momento en que sucedió la tragedia, habrá que hacerlo porque las necesidades aquí son enormes. 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación, un dato que hoy ha dado la Organización Mundial de la Salud. En su informe sobre los riesgos de la polución señala como consecuencias de esa contaminación ambiental las enfermedades cardiovasculares, el ictus y los ataques al corazón. La alcaldesa de Aznalcázar, un municipio sevillano por donde pasan las hermandades de Camino al Rocío, quiere cobrar un peaje por cruzar. Esa tasa ha levantado polémica, aunque según la alcaldesa será un dinero muy útil para el pueblo. Será para crear puestos de trabajo, vigilar, limpiar y cuidar nuestros caminos y nuestro espacio natural. 25 de junio en el Bernabéu, en Madrid, ya hay fecha, lugar y confirmación de que los Rolling Stones darán un concierto en España este verano. No habían vuelto desde hacía 7 años. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 2 de abril. Otra de las noticias destacadas de este martes es que el suelo donde se asienta el Hotel El Algarrobico de Almería es urbanizable. Es lo que ha declarado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es la primera vez en 8 años que la justicia da la razón a la promotora del inmueble. Pues sorpresa generalizada en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara como urbanizable el suelo donde se asienta el Hotel El Algarrobico. Y es que tras 8 años de juicios y más de 20 sentencias en contra de este inmueble que apuntaban a su ilegalidad y a su posible demolición, es la primera vez que una resolución es favorable a la promotora y constructora Azata del Sol. El Alto Tribunal andaluz ha basado su sentencia en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural del Cabo de Gata de 1994, donde calificaba esta zona como urbanizable, revocando así una modificación de esta norma del año 2008. Desde el Ayuntamiento de Carboneras nos cuentan que esta resolución reconoce la legalidad de la construcción, mientras que los ecologistas han anunciado que presentarán recurso. Como acabamos de adelantar, respirar aire contaminado es una gran amenaza para la salud. Esa polución mata especialmente en los países menos desarrollados o de rápida industrialización, según los nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud. Datos que dicen que 1 de cada 8 muertos en el mundo están relacionados con la contaminación. 1 de cada 8 muertes. Provoca principalmente daños cardiovasculares como ataques al corazón y cerebrales. La Organización Mundial de la Salud vuelve a hacer sonar la alarma. El aire contaminado mata a 7 millones de personas al año. Son cifras dramáticas, dicen. Significa que 1 de cada 8 muertes está relacionada con la contaminación ambiental. Nos lo cuenta desde Ginebra quien ha presentado esas cifras, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Las que más nos afectan son sobre todo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón y las enfermedades crónicas obstructivas pulmonares y el asma. Aire contaminado en el exterior y sobre todo en el interior de muchas casas en países en desarrollo. El tráfico de vehículos y las calefacciones son las principales fuentes de contaminación del aire en Europa. A las ONGs no les sorprende. En torno al 95% de la población respira un aire que vulnera los valores indicativos de la OMS. Lo que hace falta, dice la organización, es más conciencia. Poner más presión en los que tienen que tomar decisiones y los que tienen la capacidad de mejorar esas políticas, y luego como ciudadano pues obviamente ser más consciente de lo que el uso y el mal uso de la energía puede generar en nuestras ciudades. 7 millones de muertes evitables, dicen, con una respuesta global. Acaba de comenzar la primavera, pero la sensación que tenemos es de que ha vuelto el invierno. Hay 40 provincias en alerta por nieve, lluvia, viento. Hay también avisos costeros. De nuevo, lo peor en el norte de la península. En la costa, el aviso es naranja por olas, que en Cantabria, Juan Carlos de la Fuente, además de la lluvia que vemos, alcanzan los 7 metros.
Sí, efectivamente, hemos tenido en esta jornada y estamos teniendo absolutamente de todo. Olas que superan los 7 metros, vientos que superan los 100 kilómetros por hora, hasta 114 se han llegado a medir en San Vicente de la Barquera, nieve que ha cerrado un puerto y mantiene otros 5 con cadenas, lluvia, 22 litros por metro cuadrado en Santander, y lo peor de todo es que las alertas de color naranja se mantienen mañana tanto en la mar por fenómenos costeros como en tierra por nieve. Ya se sabe que no hay que quitarse el abrigo, pero esperemos que no haya que esperar hasta el 40 de mayo para hacerlo. Llevaban 3 meses sin poder salir a pescar por culpa de los temporales y de las protestas que han protagonizado contra el sistema de reparto de cuotas, y el día en que por fin lo hacen, el mar picado les obliga a regresar a puerto. Parte de los 40 pesqueros que han salido del de A Coruña ni siquiera han podido largar los aparejos. Con mucha ilusión, como todos, como los patrones y como los armadores y como todos. Vamos con mucha ilusión, pero ya ves, el primer día y mira. Solo 6 de los barcos han regresado con capturas. 200 cajas de jurel en total, cada una con 14 kilos de pescado que han vendido en lonja a 16 euros la caja. Pese al mal estado del mar, vuelven satisfechos. Localizamos bastante pescado ahí en el mar, cerca ya de puerto, pero bueno, el tiempo está bastante malo y trabajamos por los abrigos nada más y dimos un lance y ya nos venimos para tierra con esto. La caballa, o xarda como la llaman aquí, la principal razón de sus protestas, se hará esperar. No asomará por estas aguas hasta que mejore el tiempo. El Principado está en alerta naranja por nieve, fenómenos costeros, viento y lluvias. La suroccidental asturiana está en alerta naranja hasta mañana por la tarde por nieve, mientras que la cordillera y los picos de Europa lo harán hasta mañana por la noche. El puerto de la Cubilla está cerrado al tráfico, mientras que hay varios puertos en los que se debe circular con cadenas, entre ellos en el que nos encontramos aquí en Pajares. Además, tenemos alerta naranja por fenómenos costeros hasta mañana por la mañana, con olas que pueden alcanzar los 7 metros. Asimismo, hay alerta amarilla por viento, unas rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, y por lluvias hasta mañana. Se lo decíamos al comenzar el telediario, la policía ha liberado a un niño español de 12 años secuestrado en Bolivia. Detrás del rapto podría haber algún asunto relacionado con el narcotráfico. Hay 3 detenidos. Todavía hay poca información porque no han pasado ni 24 horas del rescate, en el que han participado varios agentes de la Policía Nacional que se trasladaron a ese país para la operación en colaboración con la Policía Nacional. El niño estuvo retenido una semana. La denuncia por secuestro se interpuso el pasado 18 de marzo. La familia es española, pero vive en Santa Cruz, y los secuestradores aprovecharon un viaje de los padres a España para capturar el niño. El móvil del secuestro estaría relacionado con el narcotráfico y, de hecho, se llegó a pedir un rescate. En estos momentos, el niño está bajo la custodia de la Defensoría de la Niñez en Santa Cruz, una figura similar al defensor del menor. Estará allí bajo esa custodia a la espera de que lo traigan a España, donde se reunirá con sus padres. Hablamos ahora de la nueva ronda de interrogatorios por el caso de Asunta Basterra. A las 5 de la tarde han empezado a declarar los 5 guardias civiles que han realizado las pruebas de ADN en la camiseta de la niña, donde se encontró una mancha de semen. Ana Zas, ¿siguen todavía los interrogatorios? Sí, continúan, están siendo muy exhaustivos. Llevamos casi 5 horas de declaraciones de esos 5 agentes de la Guardia Civil por videoconferencia desde Madrid para tratar de aclarar el origen de esa mancha de semen que no se detectó en un primer momento en el laboratorio. Testimonios clave para determinar si se mantiene o no la imputación del joven colombiano al que pertenecen esos restos. Probablemente bastante. La camiseta de Asunta fue enviada al Laboratorio Biológico de la Guardia Civil en Madrid para buscar restos de ADN. Primero se recortaron las zonas manchadas de la prenda y en un primer momento no aparecieron restos de semen, según fuentes de la investigación. La mancha fue descubierta tras un segundo análisis. La aparición de los restos de semen coincide con el momento en que en el laboratorio de la Guardia Civil se analiza el semen de Cerón Jaramillo, un ciudadano colombiano acusado de violación. Su abogado sostiene que el preservativo con el semen de su cliente fue el que contaminó la camiseta de Asunta en el laboratorio. Creemos que las coincidencias de personal, las coincidencias de tiempo y las coincidencias de instrumental ponen de manifiesto, unido al hecho de que nosotros hemos acreditado que mi cliente estaba en Madrid, pone de manifiesto que se ha producido una contaminación accidental o como fuere. Cerón Jaramillo es el tercer imputado por el asesinato de Asunta, junto con los padres de la niña. Fuentes de la investigación han indicado a Televisión Española que tras el interrogatorio a los guardias civiles, el juez podría levantar la imputación de Jaramillo.
Los Mossos d'Esquadra han detenido a 6 personas relacionadas con un robo con violencia en un piso de Barcelona. La policía ha dado con ellos porque durante el robo uno de los asaltantes se olvidó un recordatorio de comunión. Tras el robo, la propietaria encontró una figurita que no era suya, era un recuerdo de comunión. Se lo contó a los Mossos y les sirvió de pista para detener a los presuntos ladrones. Son 5 hombres y una mujer que estaba contratada por la víctima como administrativa. Todos son de nacionalidad colombiana y 5 de ellos han ingresado ya en prisión. Están acusados de robo con violencia e intimidación. El asalto se produjo en octubre del año pasado. 3 personas llamaron al timbre fingiendo ser instaladores del parqué. Cuando la propietaria les abrió, se abalanzaron sobre ella, la ataron de manos y pies y la obligaron a abrir una caja fuerte. Se llevaron 1.500 euros en efectivo, varios dispositivos electrónicos y también joyas, pero se olvidaron el recordatorio de comunión. A las hermandades que peregrinan al Rocío este año hacer el camino les puede salir un poco más caro. El Ayuntamiento sevillano de Aznalcázar quiere cobrarles un peaje y una fianza por atravesar sus espacios naturales. Y la alcaldesa dice que va a destinarlo a conservación y limpieza. La Junta de Andalucía recuerda que es de su competencia, de la Junta, gestionar esos terrenos y las hermandades están indignadas. Por atravesar este entorno natural de Aznalcázar, 25 euros por vehículo. Por hacer esto, sestear o pernoctar en los pinares, 3.000 euros que se devolverán si las hermandades no ocasionan daños. Dice la alcaldesa que normas similares se aplican en otros municipios. Mis vecinos necesitan puestos de trabajo. Pues esa tasa que hemos puesto y esa ordenanza será para crear puestos de trabajo, vigilar, limpiar y cuidar nuestros caminos y nuestro espacio natural. La Junta de Andalucía cree que la ordenanza raya la ilegalidad porque es el gobierno regional quien administra los terrenos. Problema competencial a la vista. La Junta se ha gastado en el año pasado en el mantenimiento de esos pinares, en su limpieza y demás, algo así como más de 700.000 euros. Entonces, que pretenda ahora cobrar el ayuntamiento con esa finalidad, yo me atrevería a llamarla de egoísta, no me parece razonable. En Aznalcázar se produce uno de los momentos más emblemáticos del peregrinaje al Rocío, el paso por el vado del río Quema. Las hermandades no se imaginan un camino sin él, ¿o sí? Nos tendrán que buscar un camino alternativo. Está claro, nosotros no estamos dispuestos a pagar ni un euro por el paso de nuestra hermandad a través de ese término municipal. Las hermandades, por donde quiera que pasan, y por Aznalcázar especialmente, son siempre un valor en positivo, porque son un añadido, aportan algo a ese lugar, aportan pues tradiciones, aportan riqueza también. Faltan poco más de 2 meses para la romería más multitudinaria del país y los rocieros confían en que la norma se retire a tiempo, porque el camino de la devoción, dicen, no admite peajes. Prácticamente todos los días se habla de la innovación, pero para innovar, para encontrar ideas valiosas, es necesario potenciar el talento y fomentar la creatividad. Hemos hablado con expertos y con personas creativas para que nos ayuden a entender mejor cómo se favorece y cómo se frustra la creatividad. Es urgente y necesario, según los expertos, que la sociedad sepa aprovechar el talento de las personas y que se detecten y favorezcan las habilidades de cada niño para que no se bloqueen a medida que van creciendo. El Producto Interior no bruto, o sea, de un país, es el talento de la ciudadanía. Y no tener en cuenta que el verdadero capital, que el verdadero petróleo, entre comillas, es la sustancia gris de las personas y el corazón de las personas. Ese talento me parece, aparte de una falta de ética, una torpeza muy grande. La persona creativa tiene la mente abierta, disfruta con lo que hace, cree en sus capacidades y busca nuevos caminos para solucionar problemas o para crear obras artísticas. Cuando era pequeño le gustaba bajar el volumen del televisor e improvisar al piano mientras veía películas, y su familia le llevaba a escuchar conciertos. Después de superar un cáncer con 20 años, Lucas Vidal se convirtió en el compositor más joven de Hollywood. Suyas son las bandas sonoras de películas como Fast and Furious 6, Mientras duermes. Basta estar solo un rato con él para notar que trabaja con pasión. Entonces es como una droga interna, o debe haber algo en el cuerpo que se conecta, y ya desconecto un poco del mundo real y irme a dormir, queriendo dormir rápido para despertarme para seguir trabajando. Así que está convencido de que trabajar en lo que te gusta y te motiva debe ser el objetivo de todo el mundo. Dima quiere ser ingeniero aeronáutico. Siempre le ha interesado casi más la caja que el regalo que había dentro. Un trozo de pizarra, unos folios. Su imaginación se pone en marcha con cualquier cosa.
Y estoy poniendo el hilo para sujetarlo para que no se caiga para los lados. Picasso decía que todos los niños nacen artistas, todos los niños son creativos, pero cuando llegan a los 9 o 10 años, la edad de Dima, se encuentran con una tendencia a uniformizarlos, a meterlos a todos por el mismo carril. Es lo que los psicólogos llaman la crisis del cuarto grado. No se fomenta el espíritu crítico, no se fomenta la curiosidad y, sobre todo, el tema del error. El error sirve para aprender, ¿vale? El error, y en este país tenemos una gran fobia a equivocarnos. Claro, que la escuela sea un sitio seguro para equivocarse. La verdadera educación es que seas tú, genuinamente tú, con tu singularidad, pero a veces la creatividad es incómoda, porque si uno es creativo tiene su visión singular. Hay quienes superan los obstáculos y consiguen mantener en su vida y en su trabajo, sea cual sea, su visión singular y su mente abierta. Se sacuden de encima ideas que ya no valen y están dispuestos a dejarse asombrar. La persona creativa tiene como una visión de helicóptero, profundiza en un área, pero a la vez conecta con otras muchas áreas. Óscar García Prada es contratenor. Le encanta la música y también las matemáticas y la física, que es con lo que se gana la vida. A mí personalmente me resulta difícil imaginar algo más creativo que las matemáticas. De hecho, tiene todos los ingredientes de la creatividad. Es una exploración, es además una exploración en libertad, ¿no? Esta es la más importante. 2 años y medio de trabajo le costó a Jorge Martínez sacar adelante sus pastillas contra el dolor ajeno. Las ideas necesitan tiempo de maduración y él tuvo que convencer a mucha gente. Recaudaron nada menos que unos 5 millones de euros. Jorge descubrió así el inmenso poder de las ideas. Cuando uno entiende que tu trabajo, que consiste en tener ideas, esas ideas puestas al servicio de las manos adecuadas, como en este caso una organización como Médicos Sin Fronteras, tienen la capacidad de salvar vidas, a mí me puso una situación atómica, ¿no? Entonces decidió que al menos durante un tiempo iba a dedicar su creatividad a proyectos sociales. Hoy se ha confirmado, los Rolling Stones actuarán en Madrid. El próximo 25 de junio será su única parada en España en esta gira con la que celebran 50 años en la carretera. Medio siglo tocando y más de 70 años que tienen los dos líderes de los Stones. Las entradas para el que será su primer concierto en el Bernabéu se pondrán a la venta el 2 de abril. Su última visita a España fue en 2007. Hola Madrid. Siento haber tardado en venir, ¿eh? Su última visita a España fue en junio de 2007. Esta vez han tardado 7 años en volver. La primera vez que vinieron, en 1976, actuaron solo en Barcelona. En esos momentos, en España, se hablaba de transición y de reforma constitucional. En 1982, los Rolling nos visitan por segunda vez. Tocan en el Vicente Calderón, donde hasta ahora han hecho siempre sus conciertos en Madrid. Aquel día había mucha seguridad y el cartel de no hay billetes, y lo contábamos en Televisión Española. Se calcula que serán casi 150.000 personas las que verán en directo a los Rolling Stones en España. Y ni siquiera la lluvia intensa que cayó en uno de los 2 conciertos de Madrid ese año impidió el lleno completo. Barcelona y Madrid son las ciudades españolas donde más veces han actuado. También se han subido a escenarios de Vigo, San Sebastián o Valladolid. Ahora sus satánicas majestades vuelven a hacer parada en España en su gira europea de 2014.
Hola Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo leíamos en el rótulo y lo decías tú al comenzar el telediario, no ha habido sorpresas por parte del comité de competición. No ha habido, estos recursos no suelen tener visos de resolución o de cambio normalmente, y así ha sucedido. El comité de competición ha mantenido la tarjeta roja a Sergio Ramos con el consiguiente partido de sanción. El Real Madrid va a recurrir al comité de apelación, pero como mañana miércoles el club blanco tiene partido, pedirá la suspensión cautelar de la sanción para intentar que el central juegue en Sevilla. Además de mantener la roja a Ramos, el comité de competición, a instancias del comité técnico de árbitros, estudia castigar con una multa económica al sevillano y a Cristiano Ronaldo por sus declaraciones tras el clásico. Desde que estoy aquí, que Madrid no he beneficiado por arbitraje nunca. Si querían equilibrar un poco la clasificación, ya lo han conseguido. A lo mejor no quieren que Madrid gane esta liga. Espero por el bien del fútbol, por el bien del Madrid, que un día no nos piten lo que queda de temporada. Polémicas declaraciones que han generado más polémica y más declaraciones. No, me hicieron reír mucho. Nada, sin opinión. Me da mucha pena porque yo pensé que se hablaba mucho más de fútbol aquí. Creo que Cristiano y Sergio Ramos no han faltado de respeto a nadie, han expresado una opinión. No me importa si Eugenio Mayenko va a pitar otra vez el Real Madrid. Mientras al siguiente rival del Real Madrid, el Sevilla, lo único que le importa... Que el árbitro pues tenga la personalidad que creo que la va a tener, no sé ni quién es, y no se va a dejar influenciar por ningún tipo de situación anterior. ¿O no valoraría que el Atlético de Madrid ganase el título de Liga? Pues ya te lo he dicho, y además lo que ha hecho y el mérito que tiene estar con las dos bestias ahí arriba. Pero que eso dice que yo quiero que gane el Atlético de Madrid. No. También dice que no quiero, tampoco. Que si se lo merece que gane, cojones. El comité de competición no ha estudiado de oficio la agresión de Busquets a Pepe. Ancelotti ya había dicho esta mañana que el club blanco no iba a denunciar al centrocampista azulgrana porque no es su costumbre. Al italiano le han preguntado 2 veces por el tema y en 3 ocasiones ha repetido la misma frase. No pienso nada, pienso solo una cosa, si era al revés no sé qué pasaba, porque todo lo que he escuchado sobre Pepe, si era al revés no sé qué pasaba, Y esta tarde José Rodríguez ha tenido que ser evacuado de su casa por culpa de un incendio que ha dejado 3 heridos. Uno de ellos ha sido ingresado en un hospital de Madrid y su estado es grave. Los bomberos han ayudado al futbolista, todavía en muletas, tras su operación de ligamento cruzado. Y en el Barça ahora todo va sobre ruedas. La victoria ante el Real Madrid ha animado al entrenador Tata Martino a hablar de su deseo de cumplir íntegro su contrato. El club, por su parte, trabaja para la renovación de Messi, lo ha dicho el presidente Bartomeu. No siempre se debuta como presidente en un clásico ganando, pero fue el caso de Bartomeu, que se mostró convencido que no habrá caso Messi. Que queremos que Messi, que es el mejor jugador del mundo, el número 1, también sea el jugador mejor pagado. Y en eso estamos trabajando. Ese es el punto de partida, flecos y flequillos para la renovación, los derechos de imagen del 4 veces Balón de Oro, ya se verá. Pelillos a la mar, Tino, así de claro se mostró el presidente hablando del futuro del técnico. Tenim un entrenador que té un contracte fins al 2015, que crec que ell ha dit que vol complir el contracte. Ja sé que va sortir una notícia fa uns pocs dies que ell deia que marxaria, però ens va negar rotundament que ell no pensava marxar. Y el técnico es hombre de palabra. Sí, yo siempre cumplo con mis contratos. ¿Qué más se puede decir? Voy a cumplir mi contrato. Soy un tipo de palabra que va a cumplir su contrato. Punto. De que esta institución estamos deteniéndonos en algo que no tiene nada de importancia, pero bueno, dale. Y finísimo, dando ideas. Después está claro que puede pasar como en el caso de Neymar, que pidan el contrato mío para ver qué dice el contrato. Por cierto, ya se verá si Neymar vuelve a ser suplente ante el Celta. Martino da descanso a Xavi, que se perderá la vuelta al Camp Nou, ahora como técnico de un excompañero, Luis Enrique. No un estadio, sino una ciudad y una afición que considero más que especiales, que me han dado todo lo que uno podía esperar. Aunque en el Barça, después de la victoria en el Clásico, todos son sonrisas, Johan Cruyff advierte que en el vestuario hay una bomba de relojería. Una de las voces más influyentes del barcelonismo afirma que la llegada de Neymar es un foco de conflictos. Kuala Lumpur, Malasia, sede de los premios Laureos de este año. Desde aquí ha querido Johan Cruyff decirle un par de cosas al presidente del Barça. Bueno, el problema de Barcelona es que no decide hoy día al vestuario, decide la Junta. El fútbol es lo que manda y el jefe de los futbolistas es el entrenador. Dice también que es un problema de convivencia en el vestuario.
Pero no puede ser que ahora lo que ha salido todo, que un tipo como Balnés, para nombrar uno, también puedes decir Xavi o cual será. Entonces uno de 21 años que ha ganado nada, que va a ganar más que el resto. Queda un desequilibrio en el vestuario totalmente. Ya habrán adivinado, pero el chaval de 21 años de quien habla es Neymar. No tiene tiempo de aprender, porque no hay nadie con 21 años que es un dios, no existe. Bueno, pues ajeno a las polémicas que ha dejado el Clásico, el Atlético de Madrid defenderá el miércoles su privilegiada posición de líder en el Calderón ante el Granada. Pese a tener por detrás a Real Madrid y Barça, Simeone sigue con su discurso de siempre e insiste en dar como favoritos al título a sus dos perseguidores, aunque deja la puerta abierta a seguir soñando con metas muy altas y para ello hace este llamamiento a la afición. Repito una vez más, quedan 4 partidos en casa, si no me equivoco, 4. Necesitamos los 4 partidos en casa que la cancha explote. Aunque sea a las 10 de la noche, mañana agarren el bolsito, se suben al autobús y todo para la cancha. Aún colean las consecuencias de la jornada 29 de Liga BBVA y ya tenemos comenzada la 30ª. El partido en la Rosaleda comenzó con un minuto de silencio por el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Sergio García adelantó al Español y después Pablo Javier Pérez logró la igualada para el Málaga. Pero un gol en la segunda parte de Pichi dio la victoria a los periquitos. Bueno, pues en una semana en la que los árbitros vuelven a estar en el centro de la polémica, nos agrada mucho mostrarles el siguiente reportaje. 3 hermanos trillizos de Valladolid de 15 años dirigen partidos desde esta temporada. Su sueño es arbitrar a los equipos más grandes. Un equipo arbitral al completo. Eso es lo que tiene la vallisoletana familia Arribas Calvo en casa. Unos trillizos de 15 años que tras practicar el fútbol esta temporada decidieron coger el silbato. Los 3 teníamos muchísimas ganas de empezar con esto del arbitraje. Pues nuestros padres, aunque nuestro padre ya fue árbitro de baloncesto, pues les pareció buena idea, porque era una forma de seguir practicando deporte. Los 3 suelen lucir equipaciones distintas, pero los 3 tienen el mismo sueño, llegar a primera, y para ello ya ven los partidos de otra manera. Antes cuando jugábamos al fútbol pues estábamos viendo el partido y ya está, pero ahora nos fijamos sobre todo mucho en el árbitro y en las decisiones arbitrales para luego, claro, aprender, y sobre todo aprender y pues fijarse en detalles que pueden ser importantes para los partidos que tú arbitres. De momento no han tenido problemas, arbitran hasta la categoría Levín, pero saben que luego será más complicado. Cuando sí que se va a poner a complicar las situaciones, cuando llegas a categorías más altas en las que los padres pues tendrán más por sus hijos, se preocuparán más por ellos y los chavales pues serán más competitivos, pero es así el fútbol. Son los Arribas Calvo, un trío arbitral vallisoletano muy familiar. Dejamos el fútbol, vamos con otro asunto para terminar. Podría tratarse de un capricho por su originalidad, pero puede convertirse en una alternativa ecológica porque se fabrica con materiales no contaminantes y de forma artesanal. Las bicicletas de madera son más ligeras, aunque su resistencia y belleza están fuera de duda. Las fabrican en una empresa familiar en Berín, en Galicia. Un ultraciclista sudafricano ha recorrido los 1.600 kilómetros que separan Alicante de París en poco más de 100 horas montado en una bicicleta de madera como esta. Por su comodidad, resistencia y capacidad para amortiguar las irregularidades del terreno, es ideal para realizar largas distancias. El impacto que producen los baches, la sensación esa de impacto no se siente. Estas bicicletas en sus versiones para carretera, ciudad o montaña son únicas en el mercado por su diseño y su cuadro de madera de fresno. Lo que es el cuadro es madera, no es laminada como se suele utilizar en otras técnicas, y es hueco por dentro. Está basado, como te decía, en el hueso humano. Hueco, finito y sin embargo muy resistente. A Luis le apasiona el ciclismo. Hace al año 9.000 kilómetros en bicicleta. Compró una de madera porque le encantó su estética. Ya el primer día que salí ya noté mejoría. Cada velocípedo es exclusivo porque lo fabrican al gusto del cliente. Por eso cualquier modelo cuesta un mínimo de 5.000 euros. Terminamos rápidamente con 2 enhorabuenas para el Valencia Basket, que está en semifinales de la Eurocup, y también para Pep Guardiola, Thiago y Javi Martínez, que se acaban de proclamar campeones de la Liga Alemana ya a estas alturas con el Bayern de Múnich. Nada más. Hasta mañana. Muy bien. Hasta mañana, Jesús. La semana ha empezado con un temporal que no remite, parece que todo lo contrario. Mañana tendremos más lluvia, viento y nieve, Mónica.
Sí, mañana seguirán las precipitaciones como hoy, pudiendo ser fuertes, persistentes, con tormenta, con granizo y con una cota de nieve baja que se mantiene en torno a los 700 metros. Hoy hemos tenido precipitaciones que han afectado gran parte del país, aunque las lluvias más considerables, más continuadas y que acumulan más litros se registran en la mitad norte, sobre todo en Roncesvalles, en la Comunidad Foral de Navarra, 37 litros, gran parte de ellos en forma de nieve, 36 por ejemplo en Cabo Peñas, en Asturias o en Santander. En el aeropuerto han caído 22 litros por metro cuadrado. Luego el viento, un viento que en zonas elevadas y también en zonas costeras han llegado a pasar de los 150 kilómetros por hora, pero que también ha soplado con intensidad en las zonas bajas. Por ejemplo, en Santander, en la ciudad, más de 100 kilómetros por hora, en San Sebastián, en el aeropuerto 85, Oviedo 84, Segovia 80 o en Madrid rachas de 70 kilómetros por hora. Mañana seguimos hablando de viento, de avisos por viento, aunque amaina un poco en la mitad norte, arrecia por contra en todo el este peninsular, vientos de más de 80 o 90 kilómetros por hora. Seguirá el temporal marítimo con olas que, como habéis dicho, han superado hoy los 7 metros de altura. Mañana sigue los avisos de nivel naranja. Volvemos a hablar de avisos por lluvia, sobre todo en el Cantábrico, especialmente en zonas costeras, y especialmente mañana de nuevo avisos por nieve de nivel naranja, especialmente el interior de Asturias, de Cantabria y el norte de Castilla y León, donde se puede acumular en el periodo hasta 40 centímetros de nieve nueva. Así pues, la situación continúa complicada en nuestro país. El aire frío que viene detrás del paso del sistema frontal nos invade por completo y por eso mañana seguimos hablando de precipitaciones. Vean el paso del centro de la perturbación muy cerca de la península. De hecho, la parte más activa cruza de lleno todo el Cantábrico. Mañana se pone literalmente de norte, seguirá incidiendo así pues todo ese origen marítimo al Cantábrico, dejando allí esas precipitaciones, como decíamos, más continuadas, más persistentes y más intensas. Lluvias así pues que en Galicia caerán sobre todo en el norte, especialmente en Lugo, con temporal marítimo. Allí lluvias en el Principado de Asturias, persistentes con tormenta y con granizo. Hoy la granizada ha sido importante, por ejemplo en Gijón, unas precipitaciones que serán en forma de nieve con una cota entre los 600 y los 800 metros. Las temperaturas siguen bajando, bajan un poco más mañana las temperaturas máximas. Precipitaciones en Cantabria y en Euskadi que seguirían siendo también fuertes, con tormenta, también probabilidad de granizo, cota alrededor de los 600-700 metros. Lluvias en la Comunidad Foral de Navarra con tormenta en la vertiente cantábrica sobre todo, aunque también lloverá en el Valle del Ebro. Precipitaciones que en La Rioja se quedarán especialmente en la Rioja más alta, en las zonas más elevadas. Temporal marítimo con mar de fondo en toda esa zona y temperaturas que aquí también siguen descendiendo. Las máximas se quedarán entre los 8 y los 13-14 grados. En principio en Aragón y en Cataluña lloverá sobre todo en zonas de montaña, en el Pirineo, con precipitaciones en forma de nieve por encima de unos 500-800 metros. Esperamos que el viento sople con fuerza el Cierzo a través del Valle del Ebro, también tramontana en Girona, chubascos en la Ibérica, cota allí alrededor de los 800 y las temperaturas en esta zona en descenso claro respecto a los valores de hoy. Sol con pocas nubes o como mucho hacia el interior en la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En el interior de la Comunidad Valenciana, en el Maestrazgo, podría caer algún chubasco. Hoy nevaba por encima de los 1100 metros. Mañana atención a las lluvias en las Islas Baleares. Allí seguirá soplando viento. Hoy en la Serra de Alfabía han llegado a superar los 150 kilómetros por hora. Mañana temperaturas en esa zona que también descienden. Las precipitaciones de Castilla y León al norte. Hoy ha nevado débilmente en León y también en Burgos durante 5 minutos, nos decían. Precipitaciones que se extienden hacia toda Burgos y también Soria. Algunas precipitaciones débiles en el sistema central y temperaturas que descienden. En principio mañana los chubascos se quedarán en el norte de Madrid y también al norte de Guadalajara y Cuenca. En el resto del centro peninsular esperamos intervalos de nubes, pero sin precipitaciones. La cota se mantiene baja y las temperaturas descenderán un poco más. Y en Andalucía algunos chubascos en principio débiles en las Béticas, cotas 600-800, solo en el resto y vientos de poniente. Las temperaturas aquí algo más bajas, 1 o 2 grados como mucho. Y también mucho viento mañana en Canarias, del nordeste, fuerza 7, mar de fondo, intervalos de nubes. Hoy temperaturas allí muy altas, hasta 28 grados en Maspalomas. Mañana siguen las temperaturas elevadas. Los próximos días seguiremos hablando de temporal con una tregua el jueves. En unos minutos ampliamos esta información. Será después del telediario y en estos 3 últimos días hemos vuelto la vista atrás para recordar la vida y la obra política de Adolfo Suárez. Y en este viaje por nuestra memoria colectiva hemos encontrado fotos que describen con precisión aquellos tiempos. Quizá no haya imagen que represente más soledad del poder que esta. Suárez en la bancada azul del Congreso. El mismo presidente al que hoy llora todo el mundo. La mirada perdida en un horizonte borroso para él. Esa fotografía la hizo Marisa Flórez. Esa y otras tantas de aquellos tiempos.
Antes, hasta que no revelaba realmente, no sabías la imagen que habías hecho. No es como ahora que puedes a tiempo real ver lo que está pasando. Pero sí intuía por el ambiente que realmente había allí un ambiente de un hombre acorralado por toda la situación, ¿no? Marisa nos cuenta que aquellos eran otros tiempos. No hay más que ver esta fotografía en la que los periodistas intentan escuchar algo del Congreso de UCD. Por su objetivo, desfilaron animales políticos. Se trabajaba de otra forma, se disparaba desde muy cerca. Algunas de estas imágenes hoy serían imposibles. La lejanía paulatina de la foto es quizá una metáfora de otro tipo de lejanías. Bueno, todo era nuevo, tanto para los políticos como para la prensa, los fotógrafos igual, ¿no? Entonces todos aprendíamos un poco unos de otros en el sentido de comportarte y tal. Y sí que había una relación bastante estrecha. Marisa tiene muchas de sus imágenes en un disco duro que es el que nos ha enseñado. Una memoria del siglo XXI para encerrar la memoria de una época, de otra época, en la que todo estaba por construir. Pues con esa mirada perdida de Adolfo Suárez hemos terminado este telediario. Un día de despedida para el expresidente del Gobierno. Gracias como siempre por acompañarnos y hasta mañana. Adiós.